Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros temas antes de entrar a ese tema que se titula Tiempo de prueba y de condenación. Estamos hablando del Hades, del infierno, por si alguno no ha visto los videos anteriores. Es una secuencia que llevamos. Y bueno, antes de abordar directamente el tema, quiero hacer un pequeño preámbulo de lo que vimos en el tema anterior, y ahí pues dejamos bien claro que Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, Él siempre ha querido hacernos partícipes a todos, hacer partícipes a otros seres, el Padre portea de su felicidad, ¿sí? Esa afirmación pues es válida para todos aquellos que de alguna manera tenemos una existencia y seguirá siendo válida durante toda la eternidad. Para todos aquellos seres, ¿verdad?, que Él nos traiga a la existencia, pues Él lo hace por eso, para que seamos felices. Pero, por así como decía el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, pero hay un pero la felicidad implica otorgar el libre albedrío, ¿sí? Y ahí pues ya entra la decisión del ser, ¿no? Nos dice que Dios nos ha otorgado ese libre albedrío a todas las personas que existen, a las salvadas y a las condenadas, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Por eso es que ya es una decisión de cada quien. Antes de crear a alguien, ¿sí?, sabía, fíjense, Él es Dios, Él sabía que si les daba la libertad era con todas las consecuencias. Únicamente se puede otorgar la libertad con todas sus consecuencias, no hay otra. Es como nosotros, ¿verdad?, como padres de familia, ¿no? Cuando le damos permiso a un hijo, cuando le damos la libertad de que él vaya, digamos, a una fiesta, pues sabemos que puede tener sus consecuencias, ¿sí? Hay quienes ya no han regresado a su casa, ¿sí?, por irlos a un extremo, ¿no? Entonces, pues aquí de alguna manera pasa algo muy parecido, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a tratar de meternos un poquito en el tema. La Escritura les decía tiempo de prueba y de condenación. El tiempo de prueba permitía a los espíritus, estamos hablando de aquel momento de la creación de los espíritus, en un comienzo de la creación, ¿verdad? Nos dice aquí el Padre Portea que los espíritus, decía, el tiempo de prueba, dice, permitía a los espíritus el mejorarse, el crecer, el forjar virtudes, ¿sí? Solo hay un ser en el que el ser sobrenatural o ser metafísico, le llama él, concuerde con su bondad moral. A ver si le captamos. Dice, solo hay una esencia en la que el ser es igual en santidad al que lo crea, y es Jesucristo el Señor. Para los demás, para todos los demás, ¿sí?, la bondad moral deberá construirse a partir del ser. Y esa bondad no es ni puede ser un acto de creación, sino de libertad, porque Él a todos nos hace iguales, ¿no? ¿Sí? Pero nos da esa libertad. Y este es un acto de libertad compuesto, podríamos decir, de muchísimos actos, de miles y de millones de actos. Son años de decisiones, ¿sí?,
en el caso de estos que se condenaron, de los hijos pródigos condenados, pues fueron miles y millones de años, años de decisiones, que ellos podían tener un incremento en su bondad y llegar a otros niveles de santidad, pues inimaginables, ¿no? Y esto es resultado de todo ello, ¿sí? En que se llega a alcanzar un determinado grado de bondad o de santidad, una bondad moral que sobrepuja cualitativamente a cualquier bondad sobrenatural o metafísica que puede existir en un ser. A ver si me explico. Dice, con toda verdad, el Padre Celestial puede decir a un hijo queridísimo suyo, vales más que todo el universo. O sea, fíjense más a lo que estamos llamados, ¿no? La verdad es que la dignidad del hombre, la dignidad de nosotros como hijos de Dios es inmensa, ¿no? Por eso en una ocasión, ¿verdad? El Señor Jesús nos decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo? ¿Sí? Si al final pierdes tu alma, ¿con qué la puedes rescatar? No hay con qué la puedes rescatar, porque nuestra alma vale más que toda esa creación que nosotros podemos ver o podemos valorar, ¿no? Por eso dice, con toda verdad, el Padre puede decirle a uno de sus hijos, vales más que todo el universo. Todo el universo material no se puede comparar al amor de un hijo por su Padre eterno. Y esa transformación personal libre permanecería en el transcurrir de los siglos. El peligro era que desgraciadamente, pues algunos se iban a malignizar, ¿no? O sea, iban a darle ese sentido de malignización, podríamos decir, ¿no? Él sabía que eso podía suceder. Padre Dios sabía. En concreto, sabía que eso iba a suceder en muchos casos. Dios sabía perfectamente, ¿sí?, que el infierno iba a surgir si realizaba esa donación. ¿Qué fue lo que pasó? Él lo sabía. Dice el padre Portea, lo conocía con todos sus detalles. Conocía el nombre inclusive de todos sus moradores. Sabe cuál será el rostro del último hombre, ¿sí?, que será condenado. Eso es para que veamos, ¿no?, hasta dónde llega el conocimiento de Dios, ¿no?, en cuanto a este hecho, ¿verdad? Cuando su madre dice, le acaricie, le debe mamar a su pecho y le cante con cariño, Dios contemplará la escena sabiendo él, ¿sí?, si ese será el último condenado para toda la eternidad. Y nos dice aquí el padre Portea, pasarán los siglos de los siglos repitiéndose esto hasta llegar a aquella alma en que dirá, yo fui la última alma que cayó en el infierno. Híjole, qué triste de ver, ¿no? La posibilidad de la aparición del mal nunca fue un error en los planes divinos, en los planes de Dios. Los designios divinos son tan puros e inmaculados como lo fueron al principio. Pero Dios quiso otorgar el don de la existencia, ¿sí?, de la felicidad, de existir, incluso aunque algunos se torcieran, por decirlo así, ¿no?, o se condenaran, para que entendamos bien. Y podríamos decir que sucedieron dos cosas, ¿no? Ni Dios es culpable de haber cometido el mal por haberlo permitido, ni el infierno escapa al poder de Dios como si éste fuera débil, ¿no? Ni la mano de Dios cometió el mal, ni el infierno escapa a su mano por los siglos. El querer divino ni es culpable ni es débil. La realidad afirmada con la precisión de una formulación matemática es la única posible, dado que Dios es bueno y dado que ha otorgado la libertad.
verdadera libertad de los hijos de Dios. Dios nunca ha querido ningún mal. La libertad humana es verdadera. La realidad se mueve en la franja existente entre estas dos verdades. ¿Sí? El infierno es una realidad, podríamos decir, estática, en el sentido en que es eterna, pero también podemos decir que es dinámica en cuanto es vida y de alguna manera pues tiene variaciones, ¿sí? Porque decíamos que no es para todos igual. El infierno es una realidad que existe y se mueve entre la voluntad santa, entre esa franja, podríamos decirlo así, entre esa franja, entre la voluntad santa, que no quiere ningún mal, que no quiere que nadie se condene, pero que desgraciadamente la voluntad irremisible, que no puede cambiar en el caso de los ángeles caídos, y entonces podemos concluir, ¿verdad?, que ni Dios es culpable y tampoco es débil. Y al mismo tiempo el alma, pues ya aunque quiera, ya llegando a ese punto, pues ya no puede cambiar. ¿Sí? Ojalá y me haya explicado un poquito. Dice, sin poder salir del centro de la palma de Dios. Todos estamos en la palma de Dios, tanto los bienaventurados como los condenados. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se va dando todo esto? Fíjense, ya hay una cita en Isaías que nos ayuda un poquito pues, a vislumbrar esto. Dice Isaías en el capítulo 14, verso 12, dice, ¿cómo has caído del cielo, brillante hijo del amanecer? O sea, ¿cómo es posible que un hijo de Dios, que un ángel de luz, que un bautizado, se llegue a condenar? O sea, ya Isaías de alguna manera él lo vislumbraba así, ¿no? O sea, ¿cómo has caído? ¿Cómo has caído del cielo? Brillante hijo del amanecer. Y bueno, después es que aquí viene una consecuencia muy triste, ¿no? Y aquí nos habla de un tema que lo titula el padre Portea, la boca que segrega veneno. Fíjense, el gran dragón, eso es triste y se oye así medio feo, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo. Dice, el gran dragón, o sea, el mal, el diablo, fornicó con otros albedríos y concibió. ¿Cuáles son los otros albedríos? Por los otros que tenían esa libertad de decisión, porque a nadie obliga, ¿sí? Es una decisión, es ese libre albedrío. Tú decides qué camino tomar, tomas el bien o tomas el mal. Tú sabes de qué lado te vas, ¿sí? No podemos decir, es que yo no sabía, ¿sí? Fíjense, dice, cuando el hombre peca, ¿saben qué pasa? Así lo dice aquí el padre, dice, peca, fornica con el diablo, concibe y llega a parir maldad. Incubó cientos de miles de huevos en su seno en el calor de su odio. ¿Sí? No fue una gestación breve. Cada una de las fases del crecimiento debió llevarse a perfección. Cuando se consumó esa perfección del corazón de cada uno de sus hijos, pues ahí eclosionó, brotó una nueva raza de seres espirituales. Nunca antes se había visto esta estirpe de criaturas que son los demonios. Ay, de veras, esto a veces no lo creemos, pero hoy lo estamos viviendo. ¿Cómo es posible que haya tanta maldad? Y no es de ahorita, ¿no? Que nada más sea una cuestión del siglo XXI. Si nosotros analizamos la historia, de veras hay cosas terribles, terribles de veras. Fíjense lo que dice aquí el padre Cortea. Dice, cada uno de ellos es el mundo demoníaco que ya se ha creado, que ya está. Cada uno de ellos era fruto de la unión antinatural entre Lucifer y una voluntad. En ese tiempo, en ese momento, eran espíritus, pero ahora ¿quién es esa voluntad? Ahora es el hombre.
porque el hombre lo acepta, el hombre lo quiere. Cada una de esas voluntades de esos hombres se dejó acariciar por el maligno. Y dígame si no empieza así. Empezamos a tener malos pensamientos, los aceptamos, los hasta como que dialogamos con ellos, ¿no? Por eso por ahí el Papa Francisco, por ahí en alguna ocasión nos decía, no dialogues con Satanás, no dialogues esos malos pensamientos, aléjalos. Cada una de esas voluntades de esos hombres se dejó acariciar por el maligno. Cada una de ellas permitió que le abrazara. No hubo en todo ello nada carnal, claro que no hubo nada carnal, aunque ha habido algunos casos, pero ya sería otro tema, ¿no? Cada una de ellas permitió que le abrazara. Primero fue un acoger en el entendimiento de las razones de la serpiente. Y tenemos el diálogo aquel que tuvo con Eva en la caída del hombre. Después fue un dejarse abrazar por la belleza de ese espíritu, ¿sí? Que llegó a imaginarse o llegó a concebir aquel condenado, ¿verdad? Cuando cayó, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, a él en alguna ocasión se le apareció este espíritu en forma de una mujer bellísima. Por eso es que habla de una belleza de ese espíritu. Nos dice, por último, fíjense, por último recibieron las semillas, o sea, y una vez que te dejaste acariciar, y una vez que te dejaste seducir por el mal, ahora pues ya has recibido las semillas de ese odio, semillas rodeadas de fuego. Y bueno, luego aquí aclara algo más el padre. Dice, no todo era locura en Lucifer, estaba dotado de razones. No todo en él era deformación, también era bello, ¿sí? Porque así es como nos engañan, ¿no? Nos camuflajea las cosas, ¿no? O sea, el pecado como que le pone una máscara, ¿no? Le da belleza, ¿no? ¿Sí? Dice, ese furor salvaje por la libertad, ¿sí? Del demonio, de ser como Dios, de ser totalmente libre, nos lleva a los que llegan a caer en eso, llega a llevar, dice, a probar un licor prohibido. Podríamos decir a embriagarse, a experimentar el fuego del deseo de ser dioses. ¿Cuántas veces, pues no les ha pasado a muchos hombres, ¿sí? Y esos deseos de embriaguez, de poder, de sexo, de placer y de todo lo que el mundo nos presenta, han hecho que el hombre, en muchos casos, llegue a perderse. Y bueno, les decía, ¿no? Hemos tenido casos, ¿no? Por ejemplo, Nabucodonosor, un caso muy claro en la Sagrada Escritura, y el otro día se los leí. Tenemos también la historia, por ejemplo, de un Calígula y de muchos emperadores romanos que hemos tenido. Y hoy también tenemos, ¿no? No quisiera dar nombres, pero hoy también tenemos. Dice, invadidos con esas semillas de hierro y fuego, se produjo la embriaguez de la propia divinización, ¿no? El hombre ha querido ser Dios. ¿Sí? Dice, cada fuego cobijó el desarrollo de un nuevo ser, de un nuevo demonio. Qué débil parecía, fíjense nada más aquí lo que a veces algunos llegan a pensar, qué débil parecía el sometimiento a un creador. ¿Sí? ¿Cuántos, verdad, se han expresado de esa manera, no? ¿Por qué me voy a someter a un creador? ¿Sí? Y aquí nos dice el padre Portea que algunos lo ven como un anciano, ¿sí? Frágil, ¿no? Para algunos les parece un Dios tedioso, un Dios aburrido. Y es que fíjense, eso es cierto de veras. O sea, yo sí lo creo porque a muchos, por ejemplo, cuando empezamos, y se lo digo porque a mí me pasó, a muchos la oración, las cosas de Dios, en un momento nos han parecido aburridas, nos han parecido seriosas, ¿sí? Es aquí yo siento que es a lo que se refiere el padre Portea, ¿no? Que por eso vemos esas cosas así como duras, como
como que no nos llaman la atención, ¿no? Dice, y estas se van forjando de alguna manera una coraza, ¿sí? En el caso del mal, ¿no? En el caso del mal, dice, esas semillas duras y férreas que nos inyecta o nos siembra el mal, se van forjando de alguna manera una coraza de fuerza alrededor de cada espíritu angélico rebelde. Y de veras, porque yo he tenido la oportunidad de dialogar con muchas personas y hay personas que desgraciadamente ya llegan a un momento de rebeldía, de terquedad, de dureza, en que ya no les importa Dios, ya no. Hay quienes llegan a decir, yo así prefiero morir. De veras, yo se lo digo porque me ha tocado dialogar a veces, por ejemplo, con personas alcohólicas, drogadictas, que dicen, yo mejor muero así. Ya no, para mí ya no hay remedio. Fíjense. Y esa es la dureza de la cual habla aquí el padre Fortea, ¿sí? Férrea, ¿verdad? Que hace que la persona se ponga una especie de coraza, ¿no? De fuerza, ¿no? Y que ya no deja entrar la gracia, ¿no? Dice, las semillas en el interior del espíritu se van ramificando y dan nuevos frutos oscuros, pero que tienen un sabor completamente nuevo. Y eso también llega a pasar, ¿verdad? Cuando uno anda metido en ese mundo de tiniebla, de pecado. Hay cosas que nos parecen agradables, nos parecen placenteras. Por ejemplo, hay muchos dicen que el amor prohibido es lo más hermoso, ¿no? Y empezamos a imaginarnos cosas que no son. Fíjense lo que dice aquí. Dice, Lucifer cambió en este proceso. Se fue convirtiendo, fíjense, lo que empezó con una caricia, lo que empezó con un mal pensamiento, se fue convirtiendo en la magna anaconda. Sus huevos maduraban en su seno, pero ella misma iba completando su propia transformación. Por primera vez experimentó la paternidad, ¿sí? Hasta eso llega el mal con las personas que va atrayendo. Dice, también él era un Dios con sus propias criaturas. Y si no lo creen, ustedes lean la historia de San Cipriano y Santa Justina. La pueden bajar por internet. Se van a dar cuenta cómo San Cipriano, en su momento, ¿verdad? Y venía de una familia, pues podríamos decir media católica, pero de esas católicas alejadas, ¿no? ¿Sí? Y él, desde que era pequeño, pues no sé, no he leído bien si fue su misma familia, pero alguien lo consagró a Satanás, ¿sí? Y él estudió, inclusive hay libros de él, manuales de magia para hacer, ¿cómo se llaman esos sortilegios? No sé cómo les llaman, maleficios, ¿no? ¿Sí? De él, de Cipriano, ¿sí? Donde él llegó a hacer, pues, adoraciones al mal, ¿no? Al diablo. Eh, por ahí yo recuerdo que leí algo donde decía que llegaron a hacer sacrificios de niños, ¿no? Y bueno, hay una anécdota muy importante que es donde se va a dar su conversión cuando un caballero de esa época, ¿verdad?, le pide a Cipriano que haga un elixir para poder conquistar a una mujer muy bella, que era Justina, ¿no? ¿Sí? Y pues él se asesoró, pues, con su patrón, su Dios, ¿no? ¿Sí? Le pidió la receta, la fórmula, lo que tenía que hacer para poder hacer que esa mujer cambiara, se enamorara del galán que la pretendía, ¿no? Y bueno, Cipriano lo hizo una, dos veces y creo que no le funcionó. Y hasta en una ocasión que le dice a Satanás, le dice, oye, pero ¿por qué no me funciona esto con esta mujer, con Cristina? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y entonces le dice Satanás, es que esa mujer, Justina, tiene la protección del crucificado, ¿no? Y entonces, pues, como que despertó Cipriano y se da cuenta, le dijo a Satanás, le dijo, entonces, me estás diciendo que el crucificado es más poderoso que tú, ¿sí?
le dice, bueno, es que ahí no puedo hacer nada. Entonces, Cipriano en ese momento, ahora sí, cortó relaciones con Satanás, ¿verdad? Y se fue hasta lograr refugiarse en un convento, ¿no? Y ahí empieza la conversión de Cipriano, llegó a ser obispo, y llegó inclusive, creo que en el martirio, porque él fue mártir, él tuvo que vivir ese martirio, inclusive creo que junto con Justina, ¿no? Santa Justina, porque los dos son santos, ¿no? Pero hasta eso lo lleva el mal a la persona que se vuelve pues ahora sí, digamos, un adepto a ese ser infernal, ¿no? Y vean la historia de San Cipriano y Santa Justina, la verdad que les va a interesar y les va a aclarar muchas dudas que a veces tenemos, ¿no?, sobre esto, ¿sí? Porque a veces creemos que esto es cosa de juego, ¿no? A mí me ha tocado escuchar a veces, enterarme de algunas personas que llegan a jugar con esto, ¿no? Llegan a ir a lugares donde, por ejemplo, eso de la cuija y cosas de estas, ¿no? Donde se meten, ¿verdad?, eso como un juego, pero desgraciadamente a veces quedan atrapados. Bueno, dice, la libertad fue el gran grito de la rebelión. O sea, les dijo, vamos a ser libres, ¿no? Vamos a ser libres. Fíjense lo que pensaban estos demonios. Dice, no buscamos el mal de nadie, solo queremos ser autónomos. Y eso es lo que a veces también le pasa al hombre, ¿no? El hombre no quiere obedecer. Por naturaleza no nos gusta obedecer. Queremos ser todos autónomos. Queremos ser libres. Queremos vivir sin mandamientos, sin reglas. ¿Quién sabe por qué? Pero así somos. Queremos romper esas cadenas, pasar de ser siervos a ser señores de nosotros mismos. Y algunos, en esa febril embriaguez, llegan a pensar que tal vez al romper esas ataduras morales se convertirán en lo que también decíamos en uno de los temas pasados, se convertirían en un Dios pequeño, en un Dios chiquito, ¿no? Fíjense nada más hasta dónde llega la mentalidad del pecado, ¿no? Nos llega a perdernos. Dice, ¿qué pasará si quebranto estas ligaduras de amor que me aprisionan? Ligaduras de eso que llaman amor, obediencia y adoración. Y es que esas son ¿cómo dijéramos? Las tres primeras virtudes, características que el mal, que el demonio le quita a la persona, ¿sí? Ya no le permite adorar a Dios, no lo puede adorar, porque se vuelve un adorador del mal, ¿sí? Ya no le permite obedecer a Dios tampoco, mucho menos le permite amar, ¿sí? Y ya empiezan a salir preguntas de esas que inclusive a veces algunos nos hacen, ¿no? Porque, te lo digo porque a mí también me lo han hecho. ¿A qué vas a la iglesia todos los días? ¿Sí? Eres un fanático, vas a perder el tiempo. De veras, es triste esto, es terrible, ¿no? Es terrible. Cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, cuando nosotros empezamos a incursionar en esto, y a veces sin darnos cuenta, difícilmente vamos a regresar. Dice, alguno llegó a exclamar que Lucifer era la cuarta persona de la Trinidad. Fíjense nada más, qué sandeces, qué errores tan grandes se han cometido a través de la historia. Dice, llegó él mismo a creer tal cosa siquiera por un momento. ¿Sí? Lo cierto es que Lucifer se había transformado lentamente, paso a paso, en algo que no era lo inicialmente previsto. Ni él mismo pensó, se imaginó hasta dónde iba a llegar. Dice, pero acabó por aceptar su propio aspecto, su propio interior, sus propios afectos le habían engañado. Dice, ¿a qué conclusiones llegan a las personas que se dedican a hacer el mal? El bien era el mal y el mal era el bien. Díganme si no, hoy estamos viviendo, ¿sí? Se contempló a sí mismo
aceptaba lo que veía. También él era padre, también él había salido del ser divino. En su seno había más huevos, más gestaciones. ¿Sí? La libertad se mostraba multiforme en sus variantes. No todos los huevos eclosionaron, eso sí podemos decirlo. Mostraron una nueva criatura. Tenemos ángeles que no se revelaron. ¿No? Algunos de esos huevos nunca se abrieron en su momento de madurez, sino que los espíritus de su interior, medio formados, se escaparon de ese seno leviatánico, de ese seno satánico. No todos los rebeldes culminaron esa metamorfosis. Para ellos, los arrepentidos, ¿sí? Comenzaba la dura labor de, primero, retroceder. Fíjense, esos son los pasos que debe de dar una persona que va cayendo en esto. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer que es retroceder, aunque sea tímidamente, pero tiene que irse apartando del mal. Después de la tarea de buscar cómo salir de allí, lo que hizo San Cipriano, ¿qué hizo? Retrocedió, ¿sí? Le dijo, ya no te voy a servir, ya no. Él retrocedió. ¿Y luego qué hizo? Se fue a refugiar a un convento. Y es curioso, ojalá y lo vean, digo, porque él llegó al convento y no lo querían recibir. No lo querían recibir, ¿quién sabe por qué será? Pero así pasa. No lo querían recibir, pero él casi a fuerza se quedó en el convento allí, a dormir allí afuera, en el patio de ese convento, ahí se quedó a dormir, él ya no se quiso ir, él sabía que tenía que estar ahí, porque de lo contrario iba a ser presa fácil de Satanás, ¿sí? Por eso es que aquí nos dice el Padre Portea, ¿verdad? Que lo primero es retroceder, aunque sea tímidamente. Después, la tarea de buscar cómo salir de allí y alejarse cada vez lo más rápido posible. ¿Y buscar a quién? A crucificarlo. ¿Buscar a quién? A la Virgen María. Entendían que había que huir con celeridad de los linderos de ese camino de mutación. Si no se daban prisa, si se adormecían, la inercia de su nuevo organismo espiritual podría arrastrar su voluntad y entonces sí que estarían perdidos. Entonces sí que estarían condenados. Esa fue la conclusión a la cual llegó rápido San Cipriano. Por eso es que él huyó, sabía que allí si él se quedaba y iba a condenar. Comenzaba para ellos la ardua tarea de expulsar, vomitar, exudar gota a gota todos los tóxicos contenidos en sus espíritus. Había que darse prisa en ese estado de debilidad. Cualquiera ola les arrastraría otra vez mar adentro, ese mar de perdición. En ese estado de postración era fácil dejarse arrastrar, dejarse vencer y abandonar la playa del arrepentimiento, la playa de la conversión, ¿sí? La playa de la gracia de Dios. Abandonarla siendo arrastrados a donde no harían pie. Era duro, pero si triunfaban, si daban débiles pasos hacia la luz, tendrían toda la eternidad para decirse a sí mismos: si hubiera seguido unos pasos más allá en aquel desdichado camino, mi transformación hubiera sido irreversible. De veras, y no quiero exagerar, pero eso les pasa a muchos, ¿no? Aquellos que empiezan a blasfemar, aquellos que abandonan a Dios, aquellos que hablan mal de la religión, aquellos que hablan mal de Jesucristo, empiezan a caminar, valga la redundancia, en ese camino que no tiene retorno. Por eso dice aquí el Padre, ya ese mal, esta transformación se vuelve irreversible. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí vamos a dejar nuestro tema. Hay cosas muy interesantes todavía que tenemos que ver. Luego aquí el Padre Portea nos habla de ese gran dragón. Ahora nos va a hablar de la lascivia espiritual y de otras cosas que también yo siento que pues es bueno conocerlas, ¿no? Es bueno conocerlas para darnos cuenta, ¿verdad?, de la grandeza de nuestra religión, de lo que podemos vivir, del gran tesoro que tenemos en nuestra religión, en el ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo y no ser discípulos de Satanás, como en su tiempo, en su momento lo tuvo que sufrir
Cipriano, hoy San Cipriano, ¿no? Un gran santo, pero que tuvo que huir y que tuvo que echarle ganas, tuvo que hacer muchas cosas para poderse alejar del mal donde estaba imbuido. ¿Sí? Pues que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa fuerza, que Dios nos dé esa gracia, porque quiero decirles que esta es una lucha diaria. Si no, lean las cartas de Pedro, como lo dice él, ¿no? Como lo dice San Pedro, ¿no? El diablo anda buscando a quien devorarse, a quien tragarse, a quien llevarse al infierno. Por eso esta es una lucha diaria. Tenemos que pedirle a Dios de rodillas, ¿sí? Decirle a Él que nos ayude, decirle a Él que nos dé su gracia, que nos dé su fortaleza, que nos dé su espíritu, que nos cubra con su santísima sangre. Yo siempre le digo, cúbreme, Señor, con tu santísima sangre, guárdame en tus llagas, guárdame en tu corazón. Y a mi Madre Santísima María de Guadalupe siempre le digo, protégeme con tu manto, Señora, porque de veras, y lo dice también San Pablo, no lo digo yo, lo dice San Pablo, luchamos todos los días, pero no luchamos contra fuerzas de este mundo nada más, ¿sí? Luchamos contra el poder de las tinieblas. Y créanme, ahora más que nunca, ese asedio, ese ser maligno, lo tenemos más cerca de nosotros, de veras. Ya lo decía el Papa Pablo VI, los humos de Satanás se han infiltrado en nuestra iglesia. Pues que Dios nos ayude, que Dios tenga piedad y misericordia de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por nosotros, nos ayude a salir avantes de esta lucha. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu